mantengamos fieles a Dios. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos donde se acerca la venida de Cristo y por lo tanto el enemigo va a estar prometiendo con más furia. Pero eso no debe ser temor ni para ti ni para mí. Porque dice su palabra, y yo invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Si hay alguna visita que no tiene Biblia, les pido a los hermanos que la ayuden, que faciliten una Biblia, para que ellos también puedan estar leyendo esta mañana. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero en este versículo surge una pregunta para nuestras vidas, y es que si realmente estamos amando a Dios. Es que si realmente estamos haciendo las cosas conforme a la perfecta voluntad de Dios. Es una pregunta para evaluar nuestras vidas y decir: Dios, yo realmente quiero serte fiel. Mantenernos fieles a Dios quizás no es algo fácil, porque son muchas cosas que tenemos que sortear diariamente. Pero dice su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, que sí se puede mantenerse fiel a Dios. La Biblia registra muchos personajes donde mostraron su fidelidad a Dios en medio de las circunstancias. Las circunstancias no son motivos de que te hagan pensar a ti o a mí que estamos caminando fuera de los planes de Dios. ¿Sí? Las circunstancias no hay ningún motivo que te haga pensar a ti y a mí que estamos fuera de los planes de Dios. Dios usa una circunstancia para acercarnos más a Él. Pero 2016 es un año donde debemos aún mantenernos fieles a Dios. Es un propósito como hijos de Dios que debemos tener nosotros. Este año, yo comencé el año pidiendo al Espíritu de Dios que me ayude a serle aún más fiel a Dios. Y la fidelidad no solamente es para aquellos que tienen quizás tiempo en el Evangelio, que ministran la palabra, que les sirven a Dios. La fidelidad hacia Dios es para todo aquel que le dice: soy tu hijo. Para aquel que le acepta, que cree en Jesús, que va a la cruz del Calvario, que murió, que resucitó y nos dio vida nueva en abundancia. La fidelidad no es solamente para el que el ministro de alabanza lo muestra hacia Dios. La fidelidad no es solamente el llamado a aquel que predica. La fidelidad no solamente es aquel que es maestro. La fidelidad no es solamente para el pastor, para los apóstoles. La fidelidad es para todos aquellos que estamos en esta mañana en este lugar. Y usted me podrá decir: pero es que yo apenas tengo un día de estar en el Evangelio. Es que yo apenas tengo quizás 2 meses, 3 meses de estar asistiendo a esta iglesia. Pero el hecho de que ya tú hayas aceptado a Cristo y que estés viniendo a este lugar es porque ya ha empezado el Espíritu de Dios a ordenar tu vida. Y un motivo para mantenerte fiel es decir: yo quiero que sigas ordenando mi vida. Y un motivo para aquellos que servimos a Dios es decirle: yo quiero mantenerme fiel a mi hermano. Necesitamos ser fieles a Dios. Y la fidelidad no se vive solamente cuando las cosas van bien. Es muy fácil adorar a Dios y alabarlo cuando las cosas van bien. Pero la fidelidad se mide más
servirle a Dios nunca va a ser en vano. El libro de Malaquías registra que hay diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve a Dios. ¿Con cuál te quieres quedar? Hay diferencia entre el que le cree y el que no le cree a Dios. ¿Con cuál quieres permanecer? Si hablamos de Daniel, dice que Daniel fue un joven que fue escogido para ser llevado al palacio del rey. Un joven escogido porque tenía muchas cualidades y muchas características que podían ser útiles dentro de ese palacio. Una de las cualidades que tenía Daniel era que era intachable. Pero dice la palabra que por 3 años fue preparado junto con sus amigos para ser presentado delante del rey. ¿Cuántos años pasaron? 3 años. Daniel fue metido en un palacio donde había costumbres paganas, donde se creían a otros dioses, donde el alimento era contaminación porque había bebidas. Daniel fue metido a un palacio donde vivían bajo costumbres que se alejaban de Dios. Y pasaron 3 años, hermanos, donde Daniel fue preparado para estar delante del rey. 3 años. Pero fueron 3 años donde Daniel se mantuvo fiel a Dios. Esto no tiene que ver con tiempo. Hermanos, es que yo he pasado mucho tiempo y yo no he visto lo que Dios ha dicho que hará. Sigue creyendo. Daniel fue tentado aún en ese palacio para adorar a otros dioses. Pero hay una historia maravillosa en este libro, y es que registra que por no haberse arrodillado tras de estos dioses fue echado a dónde? Al foso de los leones. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios peleó por ellos. Y el rey le dijo: el Dios a que tú constantemente sirves te ha librado. El Dios al que tú predicas, al que tú le crees, al que tú le eres fiel, te ha librado. Entonces, serle fiel a Dios vale la pena. Entonces, serle fiel a Dios es una victoria. Quizás tú y yo podemos tener circunstancias difíciles. Y dice la palabra en el libro de Apocalipsis que en el tiempo de la tribulación el diablo va a descender con gran ira hacia vosotros porque sabe que le queda poco tiempo, pero en este tiempo de tribulación son los que se han quedado. Pero dice la palabra que como le queda poco tiempo, él desciende con ira. Mas sin embargo, la mujer que habla el libro de Apocalipsis es tipología de nosotros, el pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y nosotros lo que le hemos aceptado. Y dice de que él desciende con ira. Y Dios le da a esta mujer a que vaya al desierto, a un lugar al desierto, y se cubra en el desierto porque el enemigo ha descendido con ira. Pero lo extraño, quizás humanamente, es que ¿qué lugar hay en el desierto para uno morirse? ¿Ves el desierto? ¿Qué lugar hay en el desierto para que tú y yo nos muramos? Si nos ponemos a pensar, no encontraríamos nada en el desierto. Mas, sin embargo, Dios nunca permite un desierto que usted y yo lo pasemos solo, porque Él siempre está al sustento nuestro. Y le dice a la mujer que es tipología del pueblo de Dios: y te sustentaré. En ese lugar donde Él envió.
que aún en los desiertos Dios es nuestro sustento, Dios es nuestra provisión y Dios le demuestra al diablo quién es Él en nuestras vidas. Esto me da a entender a mí que usted y yo tenemos un letrero puesto que dice: soy propiedad de Cristo. Usted y yo tenemos un letrero puesto que donde vayamos, en medio de la circunstancia que nos toca enfrentar, dice: soy propiedad de Cristo. Yo esta mañana he venido a decirte de parte de Dios: mantente fiel a lo que Dios te ha entregado. Mantente fiel a lo que Dios ha dicho que hará en tu vida. A los nuevos que están en este lugar, Cristo en la cruz del Calvario dio su vida por ti y por mí. Y quizás tú dirás: es que tengo muchas cosas que dejar. Todos comenzamos así. Y quizás tú dirás: que a mí me falta mucho. A mí también me falta mucho, hermano. No le pongas pretexto a Dios. Aún con lo que tienes ahora, puedes ser fiel a Dios. El hecho de que tú y yo estemos en los caminos de Dios, la palabra dice que no descuidemos tan grande salvación. O sea que me toca esforzarme por mantenerme fiel a Dios. El ladrón, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso es lo que la palabra dice y lo que el enemigo se cree. Pero otra cosa es a quién tú y yo le creemos y a quién le servimos y en quién estamos confiados. Él puede venir como un ladrón, él puede venir aún como un león. Pero yo vengo y tú vienes como los hijos de Dios que somos delante de Él. Mantente fiel a lo que Dios ha dicho de ayer. Es muy fácil que nuestros sentidos sean ministrados. Es muy fácil que una circunstancia que tú veas empiece a llegar a tu corazón quizás dolor y tristeza. Es muy fácil que tú escuches de un médico algo que quizás quiera afligirte. Sentir. Es muy fácil que tú puedas escuchar que alguien dice algo. Pero hay una diferencia en que mis sentidos tienen que estar apercibidos y tienen siempre que estar guardados bajo la sombra de la sala del poderoso. Nuestros sentidos son muy fáciles de que sean ministrados por muchas cosas. Pero el estar en la presencia de Dios y el anhelar mantenerme fiel no permitirá que estos sentidos sean tocados. ¿Quién recuerda la historia de Lázaro? Cuando Jesús llega a su tumba. ¿Qué pasó en ese momento? A ver, ayúdenme a predicar. En la escuela dominical. ¿Qué pasó en ese momento cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro? ¿Quién quiere ayudar a que está bien? Había una piedra. ¿Cuántos días tenía Lázaro? Significaba que ese cuerpo tenía que ya estar descompuesto. El olor que salía de ahí tenía que ser desagradable. Mas sin embargo Jesús llega y empieza a escuchar un sentido, el oído. Jesús lleva 4 días. Ya está muerto. Y él, el olfato, pueden ser limitados nuestros sentidos. Sí. Pero Jesús, ¿qué dijo? Señor, te doy gracias, porque siempre me escuchas. En ese momento cerró sus oídos. En ese momento dijo: yo no estoy, mi nariz no percibe ese olor, sino un olor. Y ese olor de presencia. No se dejó ministrar por lo que escuchó, por lo que vio y quizás por lo que muchos estaban olfateando, sino que Jesús se mantuvo fiel, creyendo en medio de las circunstancias.
quiero. Y si nos vamos a la historia de José, dice de que a la edad de 17 años, José tiene un sueño. Y en ese sueño, Dios le muestra a José unos manojos. Uno de los manojos permanecía inclinados y los otros se doblaban. 17 años tenía José. Esto quiere decir que todo llamado está sujeto al tiempo perfecto de Dios. Toda promesa que Dios te ha entregado está sujeto al tiempo perfecto de Dios. 17 años tenía José. Era un chamito, era un jovencito. Pero registra la palabra que a partir de los 17 años que Dios le dice lo que va a hacer en su vida, que lo pondrá en grandes puestos, no se cumplió enseguida. Luego de esto, José es vendido ¿por quién? Por sus hermanos. Fue tirado ¿a dónde? En una cisterna. Mas sin embargo, José siguió creyendo en lo que Dios dijo que haría con él. A él no lo detuvo una cisterna. No lo detuvo que sus hermanos se levantaron en contra de él. José siguió creyendo en lo que Dios iba a hacer. Y no bastó el tiempo, dice la palabra que fue vendido como ¿qué? Como esclavo. Fue llevado a un lugar donde hacía oficio de esclavo, pero como Dios siempre estaba con él, Dios lo ponía en alta estima. Fue encarcelado, vendido, encarcelado, tenía 17 años, pasaba el tiempo, pero José todavía no veía el cumplimiento de lo que Dios dijo que haría. No se detiene la historia de José aquí. José le llegó un momento donde la esposa del dueño de todo ese palacio se fija en José. En estos tiempos diríamos que si es salado. Lo vendieron, lo meten en la cisterna, en esclavo, pero no era que es salado. Y sin embargo, la palabra dice que nosotros somos la sal. Así que cuando le digan a ustedes que si es salado, gócense porque ustedes dan sabor. A los nuevos que están aquí, cuando le digan que si es salado, la palabra dice que somos la sal de la tierra, la sal le da el gusto a las cosas. Entonces ya no se enoje cuando le digan así, más bien recíbalo como palabra profética. Y dice que José, esta mujer empieza a seducirlo, y José no cede ante la seducción de esta mujer, sino que José tiene en su corazón y en su pensamiento y la convicción que Dios hará lo que dijo que haría de él. ¿Y qué pasa con José? Se mantuvo fiel. Le digo a esta mujer, no me es permitido, puedo tomar de todo, pero no puedo tomar de ti. Y por esta causa de serle fiel a Dios, lo encarcelaron. No siendo poco, hay dos personajes en la cárcel, el copero y el panadero, que tienen un sueño, y José interpreta estos sueños y le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés delante del rey y háblale de mí. Y resulta que, ¿qué pasó? Al copero se le olvidó. Sin embargo, José seguía siendo fiel a Dios porque seguía creyendo en lo que Dios iba a hacer. 17 años tenía José. A la edad de 30 años, José es presentado delante del rey. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo pasó? Ayúdenme a sacar cuentas. 13 años. ¿A qué edad recibió las promesas? ¿A qué edad Dios le habló que dijo que haría contigo esto? 17 años. ¿Cuántos años tenía cuando fue presentado delante del rey? Y luego
significa que el tiempo y mi tiempo está en el tiempo perfecto de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos fieles a Dios. Mantente fiel a Dios. Mantengámonos fieles a Dios. Pasaron 13 años. Quizás cuántos años han pasado, lo que Dios te ha dicho, caray, no lo has visto. No sé cuánto, hermano. Pero lo que sí te puedo decir de parte de Dios con toda autoridad y seguridad, que aquel que dijo que hará en tu vida cosas grandes, lo hará. No importa el tiempo que haya pasado. Pero mantenerte fiel te va a hacer que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Vale la pena mantenerse en fiel. Vale la pena guardarse para que sea Dios glorificando en nuestras vidas. Tú sabes que tú y yo tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor que siempre van a estar viendo lo que hace el cristiano, o no, ¿cierto? Tú no ves a un cristiano y dices, es cristiano, y si de una conducta mala tú dices, eso es cristiano. Dios no guarda eso. Tenemos una nube de testigos. Y te tengo una bendición en esta mañana, que aún nos compromete más con Dios para su gloria y su honra. El apóstol Pablo dice que nosotros, aquí en secreto, somos carta abierta que todos le usamos. O sea que si te miran a ti, sí, tú eres una carta abierta de Dios que los demás están leyendo. Aunque no digan una palabra. Y por tanto nuestra fidelidad tiene que ser en todo. Daniel fue llevado a ese palacio porque tenía una conducta intachable. José se mantuvo en los propósitos de Dios porque le creyó a Dios, aunque el tiempo haya pasado. Por la misericordia de Dios he aprendido que mi tiempo está en las manos de Dios. Y que no me pongo a pensar en lo que me falta, sino que soy feliz y gozo lo que ahora en este momento Dios me ha dado. Cuando te pones a pensar en los faltantes, eso te quiere detener. Dios suplica todo lo que necesitemos. Pero si esto tengo en este momento, con esto le soy fiel. Y si Dios suma algo más, le sigo siendo fiel. Y si Dios triplica algo más, le sigo siendo fiel. Pero nuestra fidelidad a Dios mostrará en tu vida y en mi vida la gloria de Dios. Y quizás tú me puedes decir en esta mañana, yo antes predicaba, yo antes le servía a Dios. Pues quiero decirte de parte de Dios que abogado tenemos en los cielos y Jesucristo. Retoma lo que Dios te entregó. Retoma lo que Dios colocó en tus manos, en tu corazón. Y sírvele a Dios. Levántate en el 2016 aún más. Y quiero aclarar algo. Cuando uno dice levántate, no significa que estemos caídos, sino que tomes nuevas fuerzas. Y cree lo que Dios dijo que hará. Hace como 3 meses, un amigo de la familia sufrió una peritonitis, se dio grave, muy grave. Este joven por mucho tiempo le sirvió a Dios en el campo misionero, pero llegó un tiempo en que él se detuvo porque pensó que Dios había detenido sus promesas a él. Y tomó la mala decisión de detenerse y de no creerle a Dios. Él iba a la casa y compartía con nosotras, y cuando nos fuimos a ver, porque Dios me levantó del lecho de muerte para su gloria y su honra, me dijo, cuando yo iba a tu casa, yo quería que tú negaras que Dios es fiel. Cuando yo iba a tu casa, quería hablarte mal de Dios. Y este joven empezaba en los momentos que nos visitaban a expresar
mismo con Dios, que Dios era injusto, que Dios no veía, que Dios se trataba. Y en esa oración tuve un encuentro personal con Dios. Y el día que lo fuimos a visitar con mi papá, yo no me podía contener. Él hablaba y yo lloraba porque no me podía contener. Y me decía, Dios me dio una nueva oportunidad. Y me dijo, ¿sabes algo? Cuando se me presentó Dios, se me presentó como el Dios santo, grande y temible. Y me dijo, ¿por qué me rechazas? Y me mostró las señales de su cruz. Él me dijo que en ese momento no pudo hacer más nada, sino que llorar. Y le dijo, ¿sabes por qué te voy a dar una oportunidad? Porque hubo un pueblo que oró por ti. Porque mis hijos oraron por ti. ¿A dónde me lleva esto? Que nuestro Dios tiene en cuenta las oraciones que tú y yo hacemos por otros. Cuando Él me dijo esto, yo le decía, vale la pena orar por otros, vale la pena servirle a Dios. Y en ese día Él me termina diciendo esto, vale la pena servirle a Dios. Aquel que en un tiempo había dado pasos atrás para dejar a Dios, le tocó reconocer que Dios es fiel a su palabra. Y de parte de Dios me dijo, avanza, porque no en vano se le sirve a Dios. Y en esta mañana yo quiero decirte, no fijes el tiempo de hombre, fíjate en el tiempo de Dios. De edad de 17 años, José obtuvo una promesa de parte de Dios. Y cuando llegó a los 30 años, pudo ver el cumplimiento de esa promesa. Dios no se olvida de lo que te ha dicho que hará. Dios no se olvida de las promesas que te han dado. Solo mantengamos fiel. Solo mantengamos fiel a aquel que nos llamó. Tú me podrás decir, he vivido muchas cosas difíciles. Mas sin embargo, eso no es un motivo para apartarse de Dios. Todo proceso que podamos estar viviendo no significa que no están los planes de Dios. Muchas veces son necesarios para Dios glorificarse en nuestras vidas. Yo no sé en esta mañana quién puede decir yo quiero mantenerme fiel a Dios. Yo quiero mantenerme fiel a lo que Dios ha dicho que hará. Yo quiero ser fiel a Dios por el hecho de que entregó a su único hijo por amor a mí. Y aunque muchas veces no lo merecemos, Jesús enmudeció por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Y le dijo, hay una nueva oportunidad. Dice la palabra que el enemigo fue derrotado porque Jesús anuló a través de la cruz del Calvario todo decreto contrario a nuestras vidas. Y dice que decidió públicamente a toda potestad. Y ahí estuvo la derrota de Satanás. Y por lo tanto tú y yo le servimos y le creemos a un Dios que tiene todo el poder para sostenernos y para cumplir sus promesas. Y quiero recordarte algo. Tú y yo tenemos un letrero que dice que propiedad de Cristo. Propiedad de Cristo. Quizás no tengo el papel, pero en el mundo espiritual, cuando usted va, cuando yo voy, dice el letrero propiedad de Cristo. Jesús se mantuvo fiel en la cruz. Yo siempre le he preguntado a Dios, y Dios en una oración por su misericordia me dio la respuesta. Aún en la cruz, Jesús tuvo dardos de parte del enemigo. Y quizás Jesús pudo haberse bajado de esa cruz, pero Él le creyó a Dios y le fue fiel a Dios hasta el fin.
Y quizás en la cruz el enemigo habló a los oídos de Jesús diciéndole: bájate de ahí, vas a perder el tiempo, bájate de ahí porque ellos te van a fallar, bájate de ahí porque muchos van a recibirte pero quizás van a cambiar. Pero Jesús